Buenas noches. A mí me corresponde hablar acerca de el arbitraje internacional. Para remontarnos a los orígenes del arbitraje internacional, considero importante definir lo que es el arbitraje. El arbitraje, pues, no es más que un procedimiento alternativo de resolución de disputas. Es un proceso mediante el cual dos o más partes recurren o se someten ante un tercero, que puede ser un tribunal o un árbitro, donde le va a proporcionar las estrategias correspondientes para la resolución del conflicto, ya sea actual o sea futuro, otorgándole facultades resolutorias para el efecto de resolver sus diferencias. Una de las principales objeciones que ha tenido el arbitraje internacional fiscal, en este caso, ya vamos a entrar en materia fiscal, es que en foros privados lamentablemente se ha tratado de empañar la función o las funciones del arbitraje, ya que lo han tildado de transgresionistas o violadores de soberanías nacionales. Sin embargo, el arbitraje internacional pues no amenaza con agredir a las soberanías de cada país. En realidad, ninguna corte internacional puede amenazar o interferir ante la soberanía de las naciones o de los estados, en este caso tratantes, ya que cada institución o cada estado tiene su constitución, tiene sus instituciones que funcionan sin ningún tipo de problema. Entonces no tiene sentido en este caso empañar una labor tan extraordinaria como es el arbitraje fiscal. Ahora sí, hablando ya desde el punto de vista del origen del arbitraje internacional, tenemos que el arbitraje se remonta en este caso en la época de Grecia, de la antigua Grecia, donde fue ampliamente desarrollado a lo largo de la Edad Media. Y no fue cuando hasta finales del siglo XVII que ya se empezó a hablar técnicamente de lo que es el concepto de arbitraje internacional. Y es cuando surge el primer convenio o tratado, en este caso, llamado Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, conocido como Tratado Jay en 1794. Este tratado se estipuló la creación de 3 comisiones mixtas encargadas, eran altamente técnicas para la época, donde la función principal era la resolución de conflictos, siempre, o sea, claramente conflictos que estén enmarcados dentro del tratado internacional. Tenemos que en 1781 está el Tratado de Washington, pues ya donde ya nuevamente un poco más de tecnicismo, ya se hablaba específicamente de arbitraje internacional entre los dos países. En 1872 ya se dio a conocer la primera demanda que Estados Unidos introdujo ante Gran Bretaña por la falta de neutralidad durante la guerra de sucesión, o bien llamada la Guerra Civil Estadounidense. Tenemos en 1899, tenemos la Conferencia de la Paz de La Haya, donde se aprobó la Convención Específica de las Controversias Internacionales que regulaba el arbitraje internacional. Ahora, evaluando los puntos dentro del arbitraje internacional, considera importante mencionar los principios constitucionales que están enmarcados dentro del arbitraje internacional. Y entre ellos tenemos lo que es el principio de legalidad, el principio de igualdad y el principio de generalidad. El principio de legalidad, pues ya sabemos, no puede existir una obligación sin el nacimiento de una ley. Tan sencillo como eso. Si no tenemos una ley, no puede existir el nacimiento de una obligación, y menos tributaria. Tenemos el principio de igualdad y generalidad, donde el autor, Dino Harash, experto tributario argentino, dentro de una de sus autorías del hecho imponible, hablaba pues que para la ley todos somos iguales, simplemente. Dentro de las características del arbitraje internacional tenemos que el arbitraje es consensual,
Cuando se habla de la consensualidad del arbitraje, quiere decir que es que ambas partes, ambas partes que van a intervenir dentro del arbitraje, pues han acordado asistir y han acordado, en este caso, eh, eh, absorber o tomar en cuenta la decisión que se tome dentro del arbitraje. Tenemos las partes también que seleccionan al árbitro. En este caso, también debería existir un consenso entre la selección de ese tribunal o ese árbitro de las dos partes, para que no haya vicios y no haya ventajas de un estado u otro. Quiere decir que la selección de ese árbitro o ese tribunal, pues debe haber también consenso entre las partes que van a resolver conflictos. Y por último tenemos que el arbitraje pues es neutral. Pues en este caso sí, es importante que el arbitraje debe ser completamente neutral, debe tener el idioma completamente claro, debe estar acordado entre las partes, ¿verdad? Y el lugar también debe ser acordado entre las partes. Bueno, esta ha sido mi ponencia por el día de hoy y muchas gracias.